Cordial saludo. Hace pocos días, la sección segunda del Consejo de Estado emitió sentencia de unificación, en el cual fijan 3 reglas con ocasión al contrato realidad. En este video estaremos analizando de manera sencilla cuál es el alcance de estas 3 reglas, si efectivamente es una limitante para el contrato de prestación de servicio y por último si los contratistas se verían afectados o beneficiados con estas reglas. Quédate y ya lo veremos. Para entender esta sentencia de unificación es importante que tengas claro 2 conceptos. 1, que es el contrato realidad, y 2, que es el contrato de prestación de servicios. Si nos remitimos a la Ley 80 del 93, en su artículo 32, queda claro que el contrato de prestación de servicios es aquel desarrollado o que se celebra con personas naturales cuando dichas actividades no puedan ser suplidas por el personal de planta o requieren de unos conocimientos especializados. Estos contratos en ningún momento generan relación laboral ni dan lugar a prestaciones sociales y se celebra por el término estrictamente indispensable. Por otro lado, el contrato realidad es aquel que bajo un ropaje del contrato de prestación de servicios se maquilla una verdadera relación laboral, existiendo una prestación personal del servicio, existiendo una remuneración y el más importante, existiendo una verdadera subordinación. Ya teniendo claro estos 2 conceptos, es importante entrar en materia y analizar cuáles fueron estas 3 reglas que unificó el Consejo de Estado. Inicialmente es importante retrotraer al artículo 32 de la Ley 80 del 93, toda vez que en su inciso final manifiesta textualmente que estos contratos se van a celebrar por el término estrictamente indispensables. ¿Sí? Los contratos de prestación de servicios se van a celebrar por el término estrictamente indispensable. El Honorable Consejo de Estado quiso desentrañar esta pregunta. ¿Qué se entiende por el término estrictamente indispensable? Textualmente manifiestan que es el término establecido en los estudios previos y en el objeto del contrato, con ocasión al principio de planeación. ¿Qué va a imponer esta regla? Esta regla va a imponer que las unidades de contratación de las entidades públicas deben tener en cuenta que al momento de contratar a una persona deben efectivamente argumentar, ya sea en los estudios previos y en el objeto del contrato, cuál es la necesidad, por qué la administración necesita de estos servicios que no puede prestarlos con una persona de planta o por qué esta persona tiene estos conocimientos especializados. En cuanto a la segunda regla, y la que a mi criterio ha sido la más controversial, es aquella que establece un término de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del otro como término de la no solución de continuidad. Para entender esta regla hay que tener claro 2 aspectos. Inicialmente, ¿qué es la no solución de continuidad? Y segundo, ¿cuál fue el escenario en el cual se desarrolló esta sentencia de unificación? La no solución de continuidad es aquella que se entiende como un solo vínculo contractual, es aquella que no tiene interrupciones. Se entiende que hay solución de continuidad cuando el contrato se ha interrumpido en varias ocasiones. Este tema es importante y es relevante con ocasión a la prescripción trienal de los derechos laborales, toda vez de que no es lo mismo una indemnización de un solo vínculo contractual a una indemnización cuando existan interrupción entre los contratos laborales. Otro aspecto que debes tener en cuenta es que estas reglas se establecen con ocasión a un proceso judicial, un proceso que se lleva a cabo ante el Consejo de Estado en este caso, y son reglas que van a regir un contrato que inicialmente fue de prestación de servicios, pero se desnaturalizó a un contrato de trabajo. Por tal motivo es errado pensar tú como contratista que el hecho de que no hayan transcurrido menos de 30 días entre cada contrato que tuviste con entidad X te da derecho a tener esas acreencias laborales o te da derecho a demandar el contrato realidad. De igual forma, no debe existir temor entre las entidades públicas con el fin de contratar a sus contratistas sin que hayan existido esos 30 días hábiles.
toda vez de que mientras sea un contrato de prestación de servicios propiamente dicho, sin subordinación, que lo realicen una labor de manera independiente, nada tienen por qué preocuparse a realizar este tipo de contratos. En cuanto a la tercera regla, es aquella que se da ya cuando se ha reconocido el contrato de trabajo o el contrato realidad. Esta tiene que ver con aquellos montos que han sido pagados de más por el contratista, los cuales establece el Consejo de Estado que no serán devueltos, toda vez de que su naturaleza es netamente parafiscal. Con el pronunciamiento por parte del Consejo de Estado de esta sentencia de unificación, surgieron una serie de noticias que había llegado el tate quieto al contrato de prestación de servicios. Particularmente, esta afirmación no la comparto, toda vez que lo que debe existir es una mayor diligencia por parte de las entidades públicas al momento de utilizar esta modalidad contractual. Por otro lado, si considero que esta sentencia de unificación va a afectar a los miles de contratistas que están en Colombia, yo pensaría que sí, toda vez de que existe mucha desinformación y mucha mala interpretación de esta sentencia de unificación, especialmente en la regla número 2, que establece que debe existir 30 días entre la terminación de un contrato y el comienzo del otro. Toda vez que, como espero que les haya quedado claro, este término es con ocasión a la no solución de continuidad, no al contrato de prestación de servicio como tal. Espero que esta información haya sido de tu interés y te haya quedado clara. Muchas gracias.